el día de ayer. Espero que las clases estén yendo bien y puedan sacar provecho de esta rotación que en realidad es bastante corta. Y de oftalmología en general, si es que no hacemos la especialidad, 2 o 3 cosas vamos a ver a lo largo de nuestra vida y muy poco probable que tengamos más conexión con la especialidad. Pero esto no quiere decir que no conozcamos algunas cosas de interés, algunos datos saltantes que vamos a tener de cada tema con respecto a nuestra formación como médicos generales y después para poder afrontar el internado y la preparación para cuando ustedes desarrollen sus serums y estén por primera vez frente a un paciente, ya como médicos. Ahí la cosa cambia, ya no es como cuando somos internos. Un tema que nos reúne hoy día es el tema de conjuntiva, que es una estructura anatómica bastante importante en oftalmología. A veces no le prestamos mucha atención, pero en realidad la patología que principalmente sufre la conjuntivitis, es una entidad de las más tocadas en el ámbito oftalmológico. Es de las principales consultas en una situación de oftalmología general. Probablemente no en los hospitales donde ustedes roten, pero sí en la práctica cotidiana. En los hospitales de tercer nivel o clínicas especializadas generalmente van pacientes que buscan este tipo de tratamiento especializado, ¿no? Entonces se reciben pacientes que son derivados, manejados en otras instituciones. Y una cosa importante que debemos saber es que el tener el ojo rojo y esperar que este paciente tenga picazón y legañas abundantes es lo que tenemos dibujado de repente nosotros como un resultado de lo que sería pues una conjuntivitis, pero en realidad hay conjuntivitis de varios tipos, como vamos a ver ahora más adelante. Y les comento, yo estoy ahorita recuperándome de una conjuntivitis viral bastante fuerte que me ha generado una úlcera corneal en el ojo izquierdo y que ha afectado más o menos un 95% de mi agudeza visual en ese ojo. Es una queratoconjuntivitis epidémica que ustedes van a ver más adelante por un adenovirus. Es bastante más molestosa de lo que comúnmente se menciona en los textos, ¿no? Y por lo menos lo que me ha tocado a mí. Y me he alejado del hospital ya ahorita en este momento por 2 semanas, ¿no? Felizmente la úlcera está recuperando y con eso mejorando también la agudeza visual. Entonces, lo que no debemos olvidar es que la conjuntiva es una membrana mucosa, delgada, transparente, la que nosotros siempre vemos, pero no solamente saber que tapiza la parte blanca o esclera del ojo, sino también tapiza propiamente dicha la parte interna de los párpados, y se va a llamar ahí conjuntiva tarsal. Sobre la esclera, la parte blanca, se va a llamar conjuntiva vulvar. Y lo podemos ver acá en esta imagen, acá hacia el fondo, la unión de la conjuntiva vulvar con la conjuntiva tarsal van a formar el fondo de saco. El fondo de saco conjuntival es un elemento importante porque ahí es donde le debemos indicar a los pacientes que se coloquen la medicación, ya sean las gotas, los geles o los ungüentos que se utilizan. Hacia este lado, para reconocer el lado nasal, vamos a tener el pliegue semilunar de la caróncula, ¿no? Un resumen para que ustedes puedan tener una noción bastante amplia del manejo del ojo rojo sería esto: preguntar en nuestro interrogatorio al paciente si es que presenta o no presenta dolor. Si no presenta dolor y de acuerdo al tiempo de evolución que pueda tener el ojo rojo, se va a tratar de una conjuntivitis aguda, donde tiene un patrón hiperémico característico, como vamos a ver más adelante, y la pupila en una evaluación neurológica sencilla, que es apuntar a la pupila con la linterna, como ustedes hacen de semiología, van a encontrar que es normal. Por el otro lado, si el paciente presenta dolor,
Vamos a la pupila, la alumbramos con nuestra linterna y vemos si hay midriasis o si hay miosis. Si hay midriasis es que la pupila está dilatada o semidilatada en este caso, debemos sospechar algunas cosas si encontramos además disminución de la agudeza visual, un ojo rojo indurado, nosotros vamos a sentir a la palpación con la yema de los dedos, el tono del globo ocular, un tono normal debe ser más o menos como el que ustedes sienten en la punta de su nariz, y un ojo que está más allá con la presión intraocular elevada es más duro. Además del dolor que se produce, dicen que el dolor que produce una crisis de glaucoma agudo es uno de los dolores más exquisitos que puede sentir un ser humano, incluso lleva a las náuseas o los vómitos, comparable con un cólico renal, ¿no? Entonces, vamos a ver que la córnea, que es la parte transparente de nuestros ojos, no va a estar, pues, transparente, sino va a estar edematizada, va a estar turbia esa córnea, a diferencia de los otros casos. Entonces ya tenemos un paciente con ojo rojo, doloroso, que se le ha bajado la visión, que la córnea está edematizada y además presenta midriasis. Eso es bastante compatible con una crisis de glaucoma agudo. Este paciente debe ser referido de forma inmediata para una evaluación especializada y la idea es tratar de bajarle la presión. Si nosotros tenemos mayor certeza, pues, de que podría ser una crisis de glaucoma agudo, lo primero que hacemos es bajarle la presión, y si la presión es muy alta, los medicamentos tópicos antihipertensivos en gotas no van a hacer efecto con una presión arriba de 40 milímetros de mercurio. Entonces se les coloca manitol el 20% de forma lenta, endovenosa, para poder ir disminuyendo la presión intraocular, y pues cuando ya la tenemos más baja podemos utilizar medicación tópica. Por el otro lado, si la pupila se encuentra miótica y si tenemos acceso a una tinción con fluoresceína, estudiamos la córnea. Para eso sirve la fluoresceína. Si vemos que hay una tinción o una solución de continuidad en la córnea, va a corresponder, pues, a una úlcera corneal. Entonces, ojo rojo, doloroso, con miosis, o una pupila normal, con una tinción superficial de la córnea, va a ser una queratitis, una inflamación de la córnea o una úlcera corneal, ¿no? Entonces, si no encontramos nada de eso y el ojo siempre está doloroso y rojo, pues se va a tratar de una uveitis. Y debemos también referir a nuestro paciente para que sea manejado, ¿no? Una uveitis es una inflamación de la uvea, característica de algunos casos. Algunos pacientes con enfermedades reumatológicas, por ejemplo, pueden presentar estos casos, ¿no? Entonces, en esos 4 ejemplos podemos englobar más o menos lo que es el manejo diagnóstico del ojo rojo, ¿no? Para encuadrarnos un poco. Y vamos a hablar de conjuntivitis, de toda inflamación que va a presentar la mucosa conjuntiva del ojo. Cuando está rojo el ojo, pues una conjuntivitis, independiente del origen que esta puede tener, ya que vamos a tener causas infecciosas y no infecciosas, como podemos ver acá. La más característica de las infecciosas, las bacterianas, virales, por clave, como caso especial, fúngicas y parasitarias. Las fúngicas son de manejo muy difícil, con muchas secuelas. Conjuntivitis no infecciosa, a la cabeza vamos a tener la conjuntivitis alérgica, y como ustedes pueden ver, no solamente es una conjuntivitis alérgica, sino son un grupo de enfermedades alérgicas que van a ser estacionales y otras van a ser crónicas, como vamos a ver más adelante. Hay que también tener en cuenta que cuando abusamos en el manejo de los pacientes les recetamos muchas gotas al mismo tiempo, se puede producir una toxicidad corneal, sobre todo, que va a ser iatrogénica y va a producir una conjuntivitis química. Y las conjuntivitis por causticaciones, por ejemplo, los pacientes que vienen laborando en la textilería o que utilizan productos químicos disolventes para poder desinfectar algunas superficies o algo, y les cae dentro de los ojos, se van a producir también una causticación que es bastante común como accidente laboral. Hablábamos de una
de un patrón de enrojecimiento característico, y es que este va a estar más rojo hacia el fondo del saco, se va a disminuir conforme se va acercando hacia el limbo esclerocorneal, que es la unión de la córnea con la esclera. De forma característica, las conjuntivitis presentan picor, escozor, sensación de cuerpo extraño. Generalmente no hay mucho dolor en expresión visual. Es importante aprender algunas medidas generales para evitar el contagio, ¿no? Medidas higiénicas como el lavado de manos, instrumentos, no compartir las toallas, no tocarse los ojos. Algo importante que debemos mencionar a los pacientes que tienen un ojo o una infección ocular es que no ocluyan ese ojo. A veces la luz molesta mucho, sobre todo cuando hay una úlcera corneal, a veces se torna muy brillante el sol, por ejemplo, en la mañana, y el paciente tiende a taparse ese ojo. Lo que va a hacer una oclusión o parcharse el ojo va a ser un aumento de la temperatura en el fondo del saco conjuntival y puede proliferar la flora microbiana y se puede empeorar la conjuntivitis, incluso con perforación de córnea, que ya agravaría pues todo el proceso de recuperación de este paciente, ¿no? Hay que limpiar las secreciones con suero fisiológico al menos 2 veces por día. Utilizamos un antibiótico tópico, en general cualquier medicamento. Hay que decirle a los pacientes que por más que se sientan mejor, deben continuar la pauta terapéutica indicada. En el caso de los antibióticos, para disminuir la posibilidad de presentarse pues una resistencia a los antibióticos, ¿no? En la conjuntivitis crónica, siempre tratar de utilizar la menor cantidad de medicamentos posibles para tratar de no llevar a una toxicidad corneal por medicamentos. Por norma general, podemos ver que el tipo de secreción puede ser característico de cada tipo de conjuntivitis. Secreción purulenta, es amarillenta, que siempre vemos, es una conjuntivitis bacteriana, de hecho más común en los niños. Las cerosas, secreciones amarillentas, claras, van a ser características de enfermedades virales, más comunes en los pacientes adultos. Mucosas van a ser comunes en pacientes que presentan alergia ocular. Y si tenemos acceso a una lámpara de hendidura, un biomicroscopio, podemos ver la respuesta del tejido conjuntival, la formación de papilas para las conjuntivitis bacterianas o alérgicas, los folículos para las enfermedades virales o por clamidia, y algunas flictémulas cuando hay casos de hipersensibilidad de antígenos bacterianos, ¿no? Entonces, el diagnóstico etiológico basado exclusivamente en la parte clínica es difícil, ¿no? O sea, no puedo decir, sí, esta es una conjuntivitis bacteriana causada por tal. Podría mencionar una frecuencia que puede ser, de repente, lo más probable es que sea por tal o cual agente patógeno, pero no defender un diagnóstico etiológico definitivo. Lo que generalmente hacemos con el manejo de la conjuntivitis es dar un tratamiento médico empírico, ¿no? Y generalmente los síntomas suelen remitir, pues, antes de esperar resultados de un cultivo o un antibiograma que suele demorar algún tiempo. En general, sí existen algunas indicaciones donde yo voy a o tengo que pedir un estudio microbiológico para sustentar un diagnóstico, como es la conjuntivitis neonatal o una conjuntivitis hiperaguda o purulenta, ¿no? En estos casos especiales, sospecha de infección por clamidia, que es un diagnóstico casi por descarte, una conjuntivitis que no responde al tratamiento habitual, una conjuntivitis crónica persistente o de estas recurrentes que siempre vuelven, y yo ya tendría que ayudarme pues con un estudio de un cultivo para saber qué germen exactamente está atacando a esta estructura y a qué tiene sensibilidad para poder utilizar ese medicamento, ¿no? Pero en general las conjuntivitis responden bastante bien al tratamiento clínico. Y dentro de las conjuntivitis bacterianas, la etiología más frecuente es que van a estar causadas por estafilococos, con intensa secreción mucopurulenta. Van a ser bilaterales, se afecta primero uno y después de 1 o 2 días se afecta el segundo ojo. La secreción mucopurulenta es característica y el paciente siempre va a referir que las mañanas cuando se despierta presenta una secreción conjuntival que está seca y que le pega a las pestañas y que es difícil abrir las pestañas, ¿no? No hay adenopatías preauriculares porque no invade la conjuntiva, solamente es superficial. Y se pueden ver casos llamativos como estos acá, donde encontramos secreción que pega o aglutina las pestañas, ¿no? Llamativas bastantes estas imágenes. El cuadro, si bien es autolimitado, hay que darle pues un tratamiento tópico,
con un antibiótico como tobramicina o ciprofloxacino al 0,3%, cada 6, cada 8 horas. Suele mejorar en 2 o 3 días, pero hay que completar la pauta indicada, que suele ser 7 a 10 días de manejo antibiótico, ¿no? Una forma especial, como habíamos mencionado, es la conjuntivitis bacteriana hiperaguda, tiene una aparición brusca, en general con síntomas muy parecidos a la conjuntivitis bacteriana, pero totalmente incrementados, ¿no? Hemosis, edema de conjuntiva, infección de la conjuntiva, bastante importante, incluso tumefacción violácea, edema de párpados, úlceras corneales periféricas, si es que no tratamos la infección a tiempo. Esto va a estar causado por Neisseria gonorrea, entonces ustedes ya sabrán que es una enfermedad transmitida sexualmente. Es una urgencia médica y el tratamiento no solamente es tópico, sino también va a ser sistémico, ¿no? Y vamos a ver casos muy llamativos como esta imagen que estamos apreciando. Las conjuntivitis virales, que van a ser conjuntivitis foliculares de curso agudo y autolimitado. No más de 3 o 4 semanas, se asocia con adenopatías preauriculares dolorosas. Justamente yo tuve una adenopatía preauricular del ojo que me afecté primero, que fue el ojo izquierdo. La infección seosa, aunque también puede existir un componente mucoso, fibrinoso, hemorrágico. Y algunos de estos tipos de conjuntivitis se pueden acompañar de sintomatología general, ¿no? Entonces, así se ve una conjuntivitis viral, conjuntival marcada, más fuerte en el fondo del saco. Lo que ustedes pueden apreciar acá es una membrana, una pseudomembrana, adhiere al fondo del saco conjuntival, ¿no? Esto hay que retirarlo. Justamente en el servicio me curaban con mercurio los ojos casi todos los días, un poco de anestesia y hay que retirar esto, y a veces suele sangrar, pero ayuda a mejorar la absorción de los medicamentos y va bastante mejor el ojo con esa eliminación de las membranas, ¿no? La queratoconjuntivitis epidémica, que es la que estamos teniendo en el servicio, está producida por un adenovirus 819, se transmite por contacto directo. Esto no vuela de un ojo para otro, sino tiene que haber sido por un contagio cuando se ha revisado a un paciente y después sin querer nos hemos tocado los ojos. Tiene un periodo de incubación de 7 a 10 días, habitualmente es un cuadro unilateral y después se convierte en bilateral a los 2 o 7 días, que es lo que pasó en mi caso. A los 5 días estaba ya con los dos afectados y siempre el segundo ojo que se ve afectado es la sintomatología muy suave, ¿no? En comparación con el primer ojo afectado. No existe sintomatología general asociada. Es una conjuntivitis folicular aguda con secreción serosa y lagrimeo constante. Edema palpebral importante, quemosis a veces muy llamativa. Tuve quemosis que es el edema de conjuntiva. La conjuntiva se ve como llamada, como elevada, perdón. En el 90% de los casos existe adenopatía preauricular o submandibular, que puede ser dolorosa. Pueden aparecer hemorragias subconjuntivales en aproximadamente un tercio de los casos. Existen pseudomembranas. El problema de las pseudomembranas a veces pueden dar lugar a una mala cicatrización y sin bléfaro, entonces hay que tratar de retirarlas y utilizar corticoides. En la mayoría de los casos va a haber un problema que va a ser la inflamación, la producción de una queratitis pontiaguda difusa. Más o menos se ve así una queratoconjuntivitis epidémica. Además de esto, yo tuve pues una úlcera corneal. Se produce una úlcera porque es en el epitelio de la córnea donde se replican los virus, ¿no? Y esta córnea tiende a perderse, pues, la superficie. Y la recuperación es lenta, molesta, genera bastante morbilidad, ¿no? Se disminuye mucho la bolsa visual. Hay que estar en constante, pues, manejo y cuidados. El tratamiento, básicamente, como cualquier enfermedad viral, es sintomático, con presas frías, lágrimas artificiales, un antibiótico para evitar una sobreinfección, así como la aplicación de las medidas de contacto de higiénicas para evitar el contagio. Los corticoides tópicos los vamos a reservar para proporcionar alivio en los síntomas a pacientes que tienen muchas molestias, sobre todo los que presentan pseudomembranas y simplefaron para disminuir la cicatrización. Fiebre faringoconjuntival también se va a producir por adenovirus y ustedes van a ver que no solamente afecta los ojos, sino también afecta la faringe, produce fiebre por contacto
directo o gotitas de las vías respiratorias altas, un cuadro clínico muy similar a la queratoconjuntivitis epidémica, pero afecta sobre todo a niños y a jóvenes. Existe afectación sistémica con fiebre, faringitis, menos frecuente en la queratitis y no hay pseudomembranas ni cicatrización superficial. El tratamiento similar a la aplicada en el cuadro anterior. La conjuntivitis hemorrágica aguda, esto ya va a ser por un coronavirus, una conjuntivitis folicular menos llamativa que la adenovírica, pero puede cursar con petequias y hemorragias subconjuntivales unilaterales y después también se torna bilateral con una forma más suave en el segundo ojo. Suele curar en 5 a 10 días, no deja muchas secuelas, es muy contagioso, eso sí, puede producir incluso epidemias que requieren aislamiento de los enfermos. Así de llamativo se puede ver una conjuntivitis hemorrágica de estas que se deben al coronavirus, ¿no? Pero en realidad son menos molestosas que los cuadros que la precedieron. La conjuntivitis por clamidia, donde clamidia tracomática es el patógeno ocular, y vamos a tener dentro de estas a la conjuntivitis de inclusión del adulto, enfermedad de transmisión sexual, conjuntivitis folicular aguda, subaguda, con secreción mucopurulenta. En realidad, esta es una patología en donde hacemos un diagnóstico de laboratorio, diagnóstico de descarte después de haber dado un tratamiento empírico que no responde muy bien, el paciente sigue con molestias, porque en este caso el tratamiento debe ser sistémico, ¿no? No solamente tópico. También tenemos el tracoma, que va a ser denominado como principal causa de ceguera infecciosa en el mundo. Entonces, acá debemos tener especial cuidado cuando nos nombren en las preguntas cuál es la principal causa de ceguera. Bueno, dependiendo si es infecciosa, reversible, como puede ser la catarata, no reversible, como puede ser la degeneración macular o el glaucoma, ¿no? Entonces, siempre la característica de la ceguera va a ser importante para mencionar la etiología. Una conjuntivitis folicular crónica. Lo que ustedes vean siempre en conjuntivitis y ojos, afectación por clamidia, acuérdense que siempre va a afectar a la parte o el párpado superior, ¿no? Entonces el párpado superior siempre se ve involucrado en lo que es conjuntivitis por clamidia. En el tracoma también las cicatrices se van a encontrar en el tarso superior, lo que va a hacer que con la constante fricción que se produce entre el cara anterior de la córnea y el párpado, se pueden producir pues ulceraciones y pacificaciones corneales. La conjuntivitis neonatal, a esto me refería cuando ustedes van a tener contacto dentro de lo que es el internado. Van a ser aquellas infecciones que van a aparecer durante el primer mes de vida y generalmente se van por el traumatismo que se produce en el canal del parto, ¿no? Es importante un diagnóstico precoz y correcto para evitar no solamente un daño ocular, que puede llegar a ser severo, sino también que en algunos de estos casos pueda existir una infección generalizada y que ponen en riesgo la vida de estos pacientes. Vamos a tener la conjuntivitis química. Hace unos años yo todavía llegué a ver que se usaba el nitrato de plata, actualmente ya está en desuso, y eso se llamaba profilaxis de Credis. Se le colocaba una gotita de nitrato de plata en cada ojo del niño recién nacido para evitar la conjuntivitis neonatal. Y a veces se ponían rojos pues, los ojos, ¿no? Y había que indicarle a los papás que iba a estar con los ojos rojos 1 o 2 días y que iba a desaparecer sin dejar secuelas y que las gotas que se le ponían causaban eso, ¿no? La conjuntivitis crónica va a aparecer 2 a 4 días después del parto, es una conjuntivitis hiperaguda, con mucha sintomatología, mucha molestia, quemosa, secreción purulenta, intensa, con cuadros llamativos como estos que podemos ver acá, ojos con niños edematizados, que no pueden abrir muy bien. Entonces eso debe estar manejado también con especialidad de pediatría. La conjuntivitis bacteriana no monocócica, más tardía un estafilococo o un neumococo, aparece un poco más tardía que el cuadro anterior, 5 a 20 días después del parto, y presenta una secreción mucopurulenta también menos acusada. La conjuntivitis de inclusión del recién nacido, también causada por clamidia trachomatis, aparece más tarde que la infección gonocócica entre 7 y 14 días después del parto. Una conjuntivitis aguda y serosa que después se convierte en mucopurulenta, ¿no? Y acá podemos ver el estado
general del paciente afectado, con una otitis, una rinitis, incluso una neumonitis, ¿no? Y la conjuntivitis herpética menos común va a estar debida al virus del herpes simple tipo 2 en el 70% de los casos, aparece entre 7 y 20 días después del parto, y tratamos con antivirales de preferencia sistémicos. En la conjuntivitis neonatal, como ya sabíamos, es obligada la toma de una muestra para cultivo, es importante tener una evidencia, pero esto no quiere decir que vamos a dejar al paciente descubierto o sin tratamiento, sino que utilizamos antibióticos de amplio espectro, ungüentos sobre todo, cada 2 o cada 4 horas hasta tener un diagnóstico definitivo, y actualmente realizamos la profilaxis con povidona iodada del 5%, yodopovidona del 5%, que es lo que se utiliza, ¿no? Que igual, de igual forma también puede producir un poco de hiperemia conjuntival, así que hay que avisarle a los papás siempre, ¿no? Dentro de las conjuntivitis no infecciosas, ya pasamos para el otro lado, vamos a tener a la conjuntivitis alérgica, que como les mencioné, van a ser un grupo de enfermedades conjuntivales. Van a ser algunas de formas muy benignas y otras crónicas, con formas que van a incluso comprometer la agudeza visual de los pacientes que la padecen. Un ojo con una conjuntivitis alérgica se ve más o menos así como esto, con una secreción acuosa, mucinosa, leve hiperemia, eso sí, bastante picazón, eso es característico en las conjuntivitis alérgicas. La más común, que afecta sobre todo a mujeres, va a ser la conjuntivitis alérgica estacional y perenne. En todos estos tipos de conjuntivitis siempre hay un componente familiar asociado, un paciente que es alérgico de base, un paciente atópico. En este caso, la rinitis, perdón, va a ser el principal componente, ¿no? Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por inmunoglobulina E y desencadenada por algún trigger. Tiene que haber algún gatillo en el medio ambiente para que pueda producirse, ¿no? Los más comunes, los ácaros del polvo, los pelos del epitelio de los animales, esporas de mohos, moles. ¿No? Con el tiempo se van dando cuenta a que son alérgicos, y la idea es que traten de evitar el contacto con esos agentes. Va a producir mucha picazón y esta va a mejorar cuando el paciente se frota los ojos, pero esto es algo que debemos recomendar que no hagan los pacientes, ya que va a hacer que se produzca una degranulación de mastocitos y va a desarrollar un círculo vicioso, pues, ¿no? De picazón, rascarse, sobarse los ojos, mejoría, degranulación de mastocitos y otra vez la picazón, ¿no? Entonces, es por esta causa que debemos recomendar que no se sobren, no se froten los ojos. Y además, una también bastante importante, en pacientes jóvenes, frotarse los ojos de forma constante está relacionado con la aparición de queratocono, que es una enfermedad donde se produce un adelgazamiento de la córnea anómalo, que en casos muy extremos puede llevar incluso a la necesidad de un trasplante corneal, ¿no? Así se ve una conjuntivitis de tipo alérgica. Esto es una quimosis conjuntival. Acá la conjuntiva se ha levantado, se ha dermatizado. Los párpados también se encuentran con este reborde medio grosado, ¿no? Producto de este paciente se frota los ojos. Conjuntivitis papilar gigante. Cuando nos acordamos de conjuntivitis papilar gigante, debemos tener en cuenta esa conjuntivitis que hacen los portadores de lentes de contacto, ¿no? Los pacientes que usan de forma crónica lentes de contacto van a producir una conjuntivitis papilar gigante. Pero también debemos saber que no solamente es a lentes de contacto, sino también en general a cualquier cuerpo extraño que podamos tener y que genera molestias, ¿no? Una sutura expuesta, un trasplante escleral, una válvula filtrante, por ejemplo, en el caso de los pacientes con glaucoma. El trauma mecánico que se consigue con cada parpadeo y frotarse con esa estructura que está dentro de la superficie ocular, va a generar una reacción de hipersensibilidad que induce el desarrollo, pues, de reacción inflamatoria. Picazón constante, y vamos a encontrar en lámpara de hendidura conjuntiva tarsal superior, papilas mayores a 1 milímetro, por eso les llamamos o denominamos papilas gigantes, y se van a ver estructuras muy similares a estas, ¿no? Entonces, visibles a simple vista, se pueden notar. Y ya han puesto pues casos extremos en donde hay pues conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Ya pasando a las
conjuntivitis crónica, vamos a tener a la queratoconjuntivitis vernal. Cuando hablamos de querato, hablamos de córnea, o sea, es una conjuntivitis que afecta además también la córnea, es crónica, recurrente, bilateral. También hay una historia familiar de atopia. El problema con estos cuadros crónicos es que van a afectar la córnea, ¿no? Y pueden llevar a déficit visuales importante, en algunos casos permanentes en los pacientes. Hay síntomas importantes como picazón intensa, fotofobia, lagrimeo, secreción mucosa. Hay presencia de papilas empedrados, se denomina incluso superiores al milímetro de diámetro. Pueden crecer hasta 7 u 8 milímetros. Entonces, estas estructuras, cuando están en contacto con la superficie corneal, pueden asociarse pues, con la formación de un glaucoma, que es una mancha blanca sobre la córnea, ¿no? Y también se afecta, pues, la parte, o se puede ver relacionada con los cuadros de queratocono, leucomas, o queratocono, por ejemplo, ¿no? Que ya habíamos hablado que es un adelgazamiento normal de la córnea. Este es las papilas en empedrado que nosotros podemos apreciar. Ya ustedes van a tener el conocimiento de que esto está en contacto mecánico y fricción con la superficie de la córnea y puede derivar en una ulceración corneal y también pues, en una pacificación posterior, ¿no? Una queratoconjuntivitis atópica es una inflamación crónica bilateral de la conjuntiva, afecta a adultos jóvenes o de mediana edad y como siempre pues hay una historia familiar o personal de atopia, ¿no? Pacientes que tienen asma, urticaria de base. El síntoma principal va a ser la picazón, el lagrimeo, y acá que va a haber pues, aparición de papilas de mediano tamaño en conjuntiva tarsal, pero en este caso inferior. Habíamos visto que en conjuntiva tarsal superior aparecen pues en conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Y también se ve la asociación con queratocono, básicamente en pacientes que se frotan mucho los ojos. Entonces, para el diagnóstico de la conjuntivitis alérgica, vamos a ver que evidentemente es clínico, va a estar basado en que nosotros podemos preguntar y obtener como respuesta de nuestros pacientes, donde la picazón es el síntoma principal que va a determinar o guiarnos hacia esto, además de que son pacientes que previamente pues tienen una enfermedad alérgica, ¿no? Si bien es cierto que existen algunas pruebas diagnósticas que se les dejo, no son algo que nosotros usemos de forma cotidiana. Y el tratamiento lo vamos a dividir en tratamiento primario, que nos va a importar mucho, donde vamos a tratar de reducir el contacto con el alérgeno, como les había mencionado. Vamos a aliviar los síntomas con compresas frías, lágrimas artificiales para diluir el alérgeno, evitar el rascado para impedir no solamente la degranulación de mastocitos, sino también el queratocono en pacientes, sobre todo jóvenes. El tratamiento secundario ya involucra medicamentos, donde vamos a tener antihistamínicos tópicos, estabilizadores de mastocitos, fármacos de acción múltiple como olopatadina, cuando viene el 0,2% se utiliza una vez por día durante 20-30 días. Demonio, donde deben ser los cuadros alérgicos. Antiinflamatorios no esteroideos como el ketorolaco. Reservamos los corticoides para el tratamiento terciario solamente cuando tenemos pacientes que presentan muchas molestias. También utilizamos inmunomoduladores como ciclosporina A en gotas y presenta buenos resultados en los cuadros crónicos, ¿no? El tratamiento quirúrgico es básicamente para manejar cuando ya se producen esas complicaciones como las papilas gigantes, ¿no? Hay que retirar esas estructuras y hacer la membrana amniótica. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto. Bueno, si no hay preguntas, entonces, doctores, conmigo van a tener clase la próxima semana, día viernes. Vamos a coordinar con el delegado de la hora. Les encargué también con él una asignación que es para el fin de la rotación, es un trabajo monográfico. Y espero pues que tengan un buen fin de semana, puedan reincorporarse pues a sus clases después del feriado, ¿no? Ya estamos en contacto entonces. Listo, gracias, doctor.